días, comenzamos nuestra edición de Gran Vía de este martes 17 de mayo. Hoy, como siempre, contamos con dos invitados, Julio Basurco, representando a Podemos, y Melchor León, a PSOE. Con ellos vamos a repasar la actualidad tanto nacional como local. Una actualidad nacional que viene, como siempre, marcada por la cercanía de estas elecciones del 26 de junio. Y otra realidad muy distinta, la local, que ha saltado a los titulares la noticia de la detención del presunto autor de los últimos tiroteos que han estado afectando sobre todo a la zona del Príncipe. Una cuestión relativa a la ciudad, a la seguridad ciudadana, y que está afectando mucho a la ciudad. Vamos a pasar, como siempre, a repasar la actualidad con las portadas de los principales diarios. Comenzamos. El PSOE acepta pactos locales con Podemos pese a su plan electoral. La portavoz socialista en Madrid pedirá al partido apoyar a Carmena como el PSC ha hecho en Barcelona. Bruselas perjudica a veces la disciplina presupuestaria. El jefe del Banco Central alemán desea que España tenga cuanto antes un gobierno responsable y defiende la independencia del Banco Central Europeo. Continuamos con El Mundo. Rajoy diseña una campaña sin piedad contra Rivera. El PP se presentará como la única alternativa frente a las izquierdas, en las que incluye a Ciudadanos. También Podemos, que recluta 16 partidos de izquierda para superar al PSOE. Vamos ya con la actualidad local y comenzamos con el Faro de Ceuta. La policía sospecha que tras el último herido de bala está el asesino de Mape. El presunto autor sigue huido y armado, tras matar a quien era su amigo en un callejón. Escapó y encañonó a otro joven que pudo escabullirse por las inmediaciones del Príncipe Felipe. Sin embargo, tenemos noticia de que esta mañana a las 6:15 ya se ha producido una detención tras un tiroteo. Hernando arropa la candidatura del PSOE. El partido se ve como el único capaz de dar soluciones a los problemas de Ceuta y acude a las próximas generales esperando que el ciudadano valore su valentía. Continuamos con El Pueblo, que también hace referencia a estos tiroteos en el Príncipe. El Príncipe vive otro tiroteo en menos de 48 horas que acaba con un joven herido. La víctima de 20 años recibió un impacto en la rodilla. Caballas, por su parte, pide que se aclare qué hay entre Oclen e Industria. Después de que se haya cerrado la causa contra el interventor, exige a Román que explique si el informe del técnico de Industria fue dictado. Vamos ahora con las noticias de los medios digitales. Empezamos, como siempre, con Ceuta al día. Detenido el presunto asesino del Mape tras un tiroteo en la calle Argentina. Esta misma mañana, ya lo decíamos, a las 6:15. Cultura niega que Vivas prometiera una cantidad concreta a Tingitana. Y vamos a terminar, como siempre, con Ceuta Actualidad. La Policía Nacional detiene al presunto autor del crimen del Príncipe tras un intercambio de disparos en un domicilio de la calle Argentina. Hernando es el sí del PSOE frente al depende de Mariano Rajoy y el no de Pablo Iglesias. Estas son algunas de las noticias que ahora pasaremos a comentar con nuestros invitados, y además contamos con Ramón Galindo, que acudirá a nuestra última parte de Gran Vía para hablarnos de cuál ha sido su trayectoria al frente de la Facultad de Humanidades, Educación y Tecnología de Ceuta. Volveremos dentro de unos minutos después de nuestra pequeña pausa publicitaria. No se vayan, hasta ahora. No me relajé, pero digo, es que yo me dices de antes y me cago. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Vamos a comenzar, como siempre, en nuestra tertulia y con temas nacionales. Hoy contamos, como ya decía antes, con Melchor León, que viene representando a PSOE. Melchor, buenos días. Buenos días. Bienvenido de nuevo. Gracias por estar aquí. Y representando a Podemos tenemos a Julio Basurco. Julio, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar. Como yo siempre digo, no quiero golpes por debajo de la cintura. No, es broma, pero lo digo porque vamos a empezar con unas declaraciones que ha hecho Antonio Hernando a nivel de su visita aquí en Ceuta, pero que compete a las dos formaciones a nivel nacional. Antonio Hernando ha dicho, y cito casi textualmente, que la culpa de que no haya habido un gobierno de cambio la tiene la intransigencia de Pablo Iglesias. Además, que considera que muchos de los votantes de Podemos se sentirán indignados ante la actuación de Pablo Iglesias y esta vez confiarán en Pedro Sánchez. Así que por alusión directa te paso la palabra y contesta. ¿Qué opinas? Creo que forma parte del argumentario del PSOE.
no lo comparto en absoluto. Yo creo que Pedro Sánchez y el PSOE desde el primer minuto tuvo dos opciones: o irse hacia un gobierno con Podemos o hacia un gobierno que atrajera al PP. En el momento en que pacta con Ciudadanos, asume la segunda opción. Por lo tanto, quienes han impedido que haya un gobierno de cambio, un gobierno contrario a las políticas de Mariano Rajoy, han sido los que han pactado un acuerdo muy parecido a esas políticas, no quienes desde otro bando hemos estado proponiendo hasta última hora un gobierno realmente de cambio y de progreso, que somos Podemos, Izquierda Unida, Las Confluencias, Compromís. Hasta el último momento se le estuvo ofreciendo a Pedro Sánchez un gobierno que sumaba, un gobierno progresista, un gobierno de cambio. Y él dijo que estaba con Ciudadanos a partir un piñón, y Ciudadanos a su vez decía que con Podemos ni a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, decir que ha sido la intransigencia de Pablo Iglesias, cuando además Pablo Iglesias ha dicho que él, si él era el problema, renunciaba a la vicepresidencia, cuando hemos sometido a nuestros militantes, no solamente la iniciativa de Podemos, Las Confluencias, Izquierda Unida, de un gobierno de cambio, sino también qué pensaban sobre el acuerdo entre Ciudadanos y PSOE, por si pensaban que teníamos que apoyarlo. Y mayoritariamente, de una forma abrumadora, la gente dijo no, que no querían apoyar ese acuerdo, que los 5 millones de votos por el cambio no se habían puesto encima de la mesa para apoyar un acuerdo que a fin de cuentas seguía con lo mismo. Esos 5 millones de voluntades se pusieron para un cambio real. Por lo tanto, quien dice que ha sido por parte de Podemos que no tenemos un gobierno de cambio, sencillamente está mintiendo. Melchor, sencillo, ¿qué opinas de la opinión de Julio y de Podemos sobre estas declaraciones de vuestro coordinador de campaña, de Antonio Hernando? A ver, yo creo que estoy de acuerdo que nosotros siempre intentamos llegar al diálogo con todas las formaciones políticas, menos con el Partido Popular, porque dijimos que era un partido corrupto y que en ningún momento íbamos a pactar con el PP. En los tiempos que vivíamos no sumábamos entre las fuerzas de izquierda en el Congreso, no dábamos la mayoría para formar gobierno, entonces siempre dijimos que tenía que ser un gobierno transversal en el que también entrara Ciudadanos y que formara parte del gobierno. Lo único que me pareció mal de Podemos, que sí que lo he dicho aquí varias veces cuando he venido, es que intentara, en vez de sentarse primero a negociar, llegar al primer día de rueda de prensa a Pablo Iglesias ofreciéndose él como vicepresidente. Vamos a ver, primero vamos a negociar los problemas de la gente, vamos a llegar a un acuerdo de programa y vamos a presentar un programa en común entre las tres fuerzas nuevas que se supone que son del cambio, y después ya miraremos los sillones, que pienso que es algo secundario, antes que lo principal es el programa. Y yo siempre hemos dicho programa, y después ya miraremos los sillones. Yo pienso que ha sido un problema de sillones y de falta de entendimiento, pero también culpabiliza a mi partido, porque pienso que es culpa de todos los partidos que no se hayan llegado a acuerdos, no solamente por parte de Podemos, también por parte nuestra, por parte de Ciudadanos, y bueno, y el PP es que ni lo ha intentado ni se le espera. Bueno, PSOE acepta pactos locales con Podemos pese a su plan electoral. Esto es un titular del País que hace referencia a ciertos acuerdos para desbancar al PP. Esto quizás es una muestra de que PSOE y Podemos sí que pueden llegar a ciertos acuerdos. Yo pienso, respondiendo a unas cosas, que el gobierno de Progreso sí sumaba con el apoyo del PNV y la abstención de los grupos catalanes. Podemos tener un gobierno perfectamente de gente progresista. Dice, no, la única alternativa era con Ciudadanos y con Podemos, pero es que eso era imposible y lo único que no lo veía parece que era el PSOE. Ciudadanos de primer momento dijo que con Podemos no. De hecho, siempre digo la misma frase, Albert Rivera dijo, nada más firmar el pacto, hemos evitado que Podemos llegue al poder. Ahora solamente falta que el PP vuelva a la mesa. Era un acuerdo diseñado para evitar que Podemos pudiera entrar en ningún tipo de gobierno y ningún tipo de asociación con nadie. También hay otra cosa que nunca se aclara. ¿Por qué un partido que se denomina progresista y socialista, como el PSOE, en lugar de hacer un acuerdo con grupos de su, en teoría, misma cuerda ideológica, que además suma 161, acuerda primero 169, ¿no? Y luego prefiere acordar con Ciudadanos un pacto que suma 130. Yo creo que es más lógico que nos pongamos de acuerdo los que pensamos más o menos igual, que además sumamos más, y luego decirle a Ciudadanos, oiga usted, ¿nos quiere apoyar, quiere abstenerse, o prefiere usted dejar que siga Mariano Rajoy? No, lo que hizo Pedro Sánchez fue la estrategia de vender esa pinza de Podemos. Me pongo de acuerdo con las derechas, que además suman menos, y luego vamos a presionar a Podemos para que apoye un acuerdo claramente orientado hacia la derecha. No se ha explicado por qué no ha preferido pactar primero con Podemos y luego irnos a por Ciudadanos, si esa era la idea, de que tuviéramos Podemos y Ciudadanos. Nos ponemos de acuerdo con Podemos y luego vamos a Ciudadanos. Después, los sillones. Hombre, el que quiere sillones es el que dice solo yo. Tanto Compromís como Podemos, como Izquierda Unida, decía un gobierno mixto, en el que estuviéramos Compromís, Podemos y Izquierda Unida. A fin de cuentas, Podemos tiene prácticamente los mismos votos que el PSOE.
y con Izquierda Unida 1 millón más, o cerca de 1 millón más. Lo lógico, en ese caso, es decir, vamos a repartir responsabilidades, vamos a compartir responsabilidades, pero Sánchez pone una condición: el gobierno es solo mío. Hombre, quien antepone sillones es él. Con respecto a los pactos locales, yo creo que lo interesante es lo que se dice a nivel nacional. Tengo aquí apuntado las últimas declaraciones, no sé, Jordi Sevilla ha dicho que el PSOE de ningún modo pactará con Podemos, Susana Díaz ha dicho que hay que bajar al barro contra Podemos, vemos que el PSOE en su nuevo equipo tiene a Ángel Ubide como el encargado del Ministerio de Economía Global, un tipo que procede de Goldman Sachs, del FMI, y considera que sería un error derogar la reforma laboral de Rajoy. Hombre, es complicado que lleguemos a acuerdo con gente que dice, primero, que con nosotros ni a la vuelta de la esquina, parece que se han manchado un poco de ese espíritu de Ciudadanos, y luego con gente que quiere poner al frente de Economía Global a un tipo que procede de Goldman Sachs y del FMI. Pues nosotros no va a quedar, nosotros vamos a insistir en que, ya lo hemos dicho, en estas elecciones nadie va a tener mayoría absoluta. Quien pretenda gobernar va a tener que pactar sí o sí. Nosotros ya hemos dicho con quién queremos pactar, con el PSOE. Nos gustaría que el PSOE dijera con quién va a pactar después de las elecciones. Parece que están diciendo que con nosotros no. ¿Con quién entonces? ¿Con Ciudadanos otra vez o con el PP? Lo que sí es evidente, salvo que haya un vuelco electoral, que sería difícil, es que va a haber necesidad de diálogo y de llegar a acuerdos y pactos, y hay puntos de nexo común donde se pueden llegar y puntos donde parece que incluso los partidos con ideas más similares chocan. ¿Crees que PSOE y Podemos tienen alguna vía? ¿Cuáles son los puentes que se pueden tender ahí? Una vía tienen que tener, ya que el programa electoral de los dos partidos, por así decirlo, un 80% son iguales. El problema, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de los que somos del PSOE, que Podemos en ningún momento tuvo intención de negociar, porque a lo mejor pensaba que unas nuevas elecciones les beneficiaría. Fueron siempre los últimos en sentarse a negociar y siempre han sido los primeros en levantarse después de la mesa de negociación. Pero yo pienso que está claro que nosotros salimos a ganar en las elecciones, no salimos, nuestro rival no es Podemos, nuestro rival es desbancar a Mariano Rajoy del gobierno, siempre lo hemos dicho, que nosotros salimos a ganar siempre. Que seguramente, como está ahora mismo la situación en España en el Congreso de los Diputados, que ningún partido va a tener mayoría absoluta, eso está claro, pero nosotros salimos a ganar y a sumar básicamente lo máximo que podamos, y después ya, pues una vez después del 26 de junio, pues ya intentaremos llegar a acuerdo con todas las fuerzas políticas, menos con el Partido Popular, para llegar a cuanto antes a un gobierno. Yo creo que hay que salir un poco de los mantras, las consignas, y decir cosas, pero en base a argumentos, ¿no? Por ejemplo, dice Melchor, es que Podemos siempre ha sido los últimos en sentarse en la mesa y el primero en levantarse. Eso no es verdad. Eso hay que argumentarlo si se dice. Por ejemplo, Podemos estaba negociando con el PSOE y a la vez el PSOE mandaba a su mejor fontanero a negociar con Ciudadanos. Y fue ahí cuando nos levantamos, porque de manera unilateral se llegó a un acuerdo en el que se nos excluía. Y ahí nos levantamos. Pero eso no es que nosotros nos levantemos los primeros de la mesa, es que se traiciona un pacto que se está haciendo en un lado cuando se negocia otro por otro lado y se cierra. Entonces este pacto ya no sirve de nada, porque ya habéis cerrado uno por vuestra cuenta. Por lo tanto, hay que decir las cosas como son. Dice, coincidimos en un 80% del programa. Es posible, pero claro, es que luego el PSOE hace un acuerdo con Ciudadanos en el que Ciudadanos declara que ha metido un 80% de su programa en el acuerdo. ¿Cómo queréis que nosotros ratifiquemos un acuerdo que es el 80% del programa de un partido que Pedro Sánchez llamaba Nuevas Generaciones del PP en campaña? Es que son muchas contradicciones, se dice continuamente, Podemos no ha querido, queremos que Podemos, pero luego los hechos son los que son algo objetivo, y es que el Partido Socialista ha podido pactar con nosotros y ha preferido irse con Ciudadanos, con un acuerdo diseñado única y exclusivamente para atraer al PP. El mismo Alejo Vidal Cuadras, que no es sospechoso ni de socialdemócrata, decía que era un acuerdo que podía firmar perfectamente el Partido Popular. Esperanza Aguirre también lo dijo. ¿Cuál consideras que son los puntos que tienen en común, que podrían servir para un acuerdo entre Podemos y PSOE? ¿Y cuáles son los puntos donde no hay solución? Yo creo que es muy sencillo. En políticas sociales, en la ideología que tiene el PSOE, estoy seguro que podríamos ponernos de acuerdo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? La política fiscal. Para tú poder ejercer una política social progresista que tú quieras, necesitas también una política fiscal, económica y recaudatoria que te permita llevar a cabo ese gasto, que no es un gasto, es una inversión en bienestar. Por lo tanto, claro, el PSOE lo que hacía era, me puedo poner de acuerdo con Podemos en políticas sociales, pero al que le doy la llave de la caja y que haga la política económica es a Garicano y a Ciudadanos. No, hombre, no, eso es inadmisible. La caja es la que tenemos que tener nosotros, me refiero a la gente progresista, que somos los que podemos tener una política recaudatoria que permita hacer las políticas que queremos. Es incompatible decir una política fiscal
de derechas y una política social de izquierdas. Por lo tanto, ¿en qué compartimos con el PSOE? Seguramente una sensibilidad a la hora de querer llevar a cabo políticas sociales. ¿En qué diferimos? En que, por desgracia, su política económica muchas veces ha estado más cerca del Partido Popular que de los sectores progresistas. Ayer tenemos aquí una conversación con Muad Ayadi, que bueno, es de Caballas, pero lo sitúo ideológicamente cercano a Podemos, os apoyáis, y de Ciudadanos. Y Ciudadanos decía que lo que ellos tenían en común con PSOE, o quizás incluso con Podemos, es que aunque la política fiscal no la compartían, sí que compartían lo que sería la política social. ¿Estáis de acuerdo con ese planteamiento de Ciudadanos? En absoluto. Vamos a dejar que responda, ¿eh? En absoluto. Melchor, ¿vosotros en qué os acercáis a Ciudadanos? Habéis hecho un pacto con el cual evidentemente tenéis puntos en común. No, ¿En qué nos acercamos? Está claro que nosotros siempre hemos dicho que Ciudadanos es un partido de centro-derecha. Siempre lo hemos dicho. ¿En qué nos acercamos? Lo único que nos acercó a Ciudadanos fue que los españoles habían decidido que había que llegar a acuerdos y tenía que ser un pacto transversal con todas las fuerzas políticas que estaban representadas en el Congreso de los Diputados. Entonces nosotros nos sentamos a negociar con ellos, llegamos a acuerdos y nosotros introducimos de nuestro programa electoral un 70% y un 30% que fue de Ciudadanos. Se le dijo a Podemos que se sumara al acuerdo y además Podemos ha presentado varios documentos que siempre se han aprobado casi el 90% de los documentos que han presentado. En el último, de las 20 propuestas que presentó Compromís, se le dijeron a 18 que sí y a 2 que no, que una era que Ciudadanos no formara parte del gobierno y otra es que el tema del referéndum en Cataluña. Y nosotros hemos dicho siempre que el tema del referéndum, siempre hemos dicho que no. Y también pensábamos que Ciudadanos tenía que formar parte del gobierno porque tenía que ser un gobierno de coalición y de los 3 partidos políticos con representación. Sobre Ciudadanos, cuando dice que nos acercamos a la política social, están mintiendo. Ciudadanos es un partido que quería eliminar cierta parte de la sanidad a los inmigrantes. Ciudadanos es un partido que no deroga la reforma laboral del PP. De hecho, en el acuerdo con el PSOE no se deroga. Pedro Sánchez decía que sí y Albert Rivera decía no, lo que pone en el papel es que no. Contrato único de Ciudadanos, con una forma de precarizar aún más y de institucionalizar la precarización en el empleo. Su visión sobre la violencia machista, no podemos olvidar esas declaraciones de Marta Rivera de la Cruz sobre la violencia machista, equiparando la violencia que sufre la mujer hoy en día en España, ese terrorismo machista, con la violencia que pueden sufrir algunos hombres. Su visión sobre la memoria histórica, no olvidemos que Ciudadanos es un partido que en Cataluña se salió del hemiciclo cuando había que condenar al franquismo. Igual tiene algo que ver que en el 2009 fueran con un partido de extrema derecha a las elecciones europeas. Es un partido que en esta última breve legislatura, cuando nos pusimos de acuerdo PSOE y Podemos en votar a favor de una ley de Podemos, la ley 25 de emergencia social por los derechos humanos, Ciudadanos se abstuvo. Es decir, un partido que en sensibilidad social no tenemos nada que ver, es un partido profundamente reaccionario, es la marca naranja del Partido Popular. Y nosotros no hemos dicho que no queremos Partido Popular ni azul ni naranja. Por eso le decimos al PSOE que mire hacia nosotros y olvide a esas nuevas generaciones del PP. De las conversaciones que mantengo con distintos representantes, me di cuenta que tenéis unas posturas cada uno bastante separadas, no voy a decir diametralmente opuestas, pero sí bastante alejadas. Estamos hablando de que va a haber que dialogar. El 26 de junio, a raíz de los resultados de la elección, va a haber que dialogar. ¿Con quién creéis que se va a poder dialogar? ¿Qué posibilidad consideráis que es más viable para que haya un gobierno en España y no haya que hacer una tercera repetición de las elecciones? La tercera repetición sería ya un fracaso, vamos, pero de todos los partidos políticos, y eso yo creo que en ningún momento pasará. Ahora todos los partidos políticos, bajo mi punto de vista, tendrán que ceder un poco más, aunque se presenten con su programa cada uno, pero todos los partidos tendremos que ceder un poquito más, aunque no sea nuestro programa, pero la ciudadanía no está preparada por unas terceras elecciones, vamos. Yo pienso, nosotros siempre hemos dicho que vamos a intentar pactar siempre con los partidos de izquierda, pero si no suma, tendremos que mirar a Ciudadanos, que también es un partido nuevo, y es verdad que es un partido de centro-derecha, pero que si no suma, pues tendremos que mirar a su partido, y ya hemos llegado a acuerdo una vez y se podría llegar a acuerdo una segunda vez para intentar formar gobierno. Vuelvo a lo mismo, es que no suma, no suma. Es que ya he dicho antes que sí sumaba. Es que vamos a ver, es que sí sumaba. Con el apoyo del PNV y la atención de los grupos catalanes, sumábamos. Ahora se ponen la excusa, no, es que con los grupos catalanes ni agua. Eso es un error. Primero, porque es una contradicción con lo que ha sido la historia del PSOE, que nunca ha tenido problema en pactar ni con el PNV, ni con Esquerra Republicana, ni con CiU cuando ha tenido que hacerlo. Y en segundo lugar, porque es un error en el sentido práctico y pragmático de abordar el conflicto catalán. Yo quiero incluir a los grupos catalanes en la política. Ellos decían que no se abstenían si el referéndum no se llevaba a cabo. Bueno, eso no se sabe. Eso lo ha podido decir el PSOE, pero eso en ningún caso lo han dicho ellos.
Eso no es verdad. Lo han dicho ellos en el debate de investidura. Yo creo que el tema del referéndum ha sido una excusa que siempre ha puesto el PSOE para decir con Podemos no dialogamos, cuando Podemos siempre ha dicho que no es una línea roja en absoluto y que se podía hablar con los grupos catalanes y con el PNV. Ahora bien, había que llegar a algún tipo de acuerdo con respecto a ese tema. El referéndum no creo que hubiera sido una línea roja, creo que se puede llegar a otra solución. Después hablamos de con quién vamos a pactar. Nosotros tenemos claro que queremos pactar con el PSOE. De hecho, cuando hablamos de coincidencias programáticas, en estas últimas negociaciones, siempre dijimos que la base, el documento base sobre el que pactar, tanto Izquierda Unida, Compromís, Las Mareas, Podemos, era el programa del PSOE. Le decíamos, Pedro, basta con que quieras cumplir tu programa. Es decir, nosotros tenemos un programa igual, más ambicioso en algunos términos sociales, pero entendemos que en una negociación hay que ceder. Cedemos y tu programa va a ser la base. Negociamos a partir de ahí. Pero no te vayas más a la derecha. Es decir, no, él hace un acuerdo con Ciudadanos en base a un programa de Ciudadanos. Y luego nos dice que nosotros vayamos más hacia allí. Pedro, quédate aquí, nos ponemos nosotros de acuerdo aquí y luego que cada uno va con sus abstenciones y su voto a favor lo que quiera, pero pongámonos de acuerdo nosotros. Lo tenemos claro. El PSOE en estas elecciones no es nuestro enemigo, sencillamente porque sería una estupidez tratarlo como un enemigo cuando queremos, y lo hemos dicho por activa o pasiva, queremos que una vez que sea el 27 de junio, pactar, dialogar y llegar a un acuerdo con el PSOE. Porque no vamos a poner de acuerdo ni con Ciudadanos ni con PP. Julio, ¿y si no es suficiente Podemos y PSOE juntos para formar gobierno, con quién estaréis dispuestos a hablar y con quién no? Hablar estamos dispuestos a hablar con todos. Y nosotros hemos hablado con Ciudadanos. Otra cosa es que no hayamos podido llegar a acuerdos. Pero ahora estamos dispuestos a hablar con todos. Ahora bien, me parece que esa hipótesis de que no sumen PSOE y Podemos, es posible que PSOE y Podemos solos no sumemos, es posible. Pero insisto, seguro que se puede sumar con el apoyo del PNV y con la abstención de Ciudadanos. Yo creo que esa suma que dábamos no va a ser menor, va a ser mayor. Estoy seguro de que lo que ha hecho ahora mismo Podemos con Izquierda Unida, Unidos Podemos, vamos a tener más votos que antes y estoy seguro de que la cifra va a ser aún mayor. Es posible incluso que a lo mejor no haga falta ni la abstención de los grupos catalanes. Pero eso como mínimo lo vamos a tener seguro. Ese resultado que tuvimos en las anteriores elecciones lo tenemos como base, yo creo que al 100%. Por tanto, yo no contemplo una opción en la que, no sé, en la que Podemos con PSOE sumemos 120 y no haya nada que hacer. No contemplo esa opción. Y una pregunta similar que voy a hacer a ti, y vamos a cerrar esta sección porque se nos acaba el tiempo. Melchor, llegado al caso hipotético, donde para prevenir una tercera vuelta electoral, donde haya que ceder, como decías tú, ¿estaría dispuesto el PSOE a llegar hasta el punto de tener que hablar con el Partido Popular? ¿O eso es algo que os planteáis como que con no va a el ocurrir Partido nunca? Popular hemos dicho que no vamos a dialogar ni nos vamos a abstener, siempre vamos a votar en contra a un gobierno que intente formar, porque pensamos que es un partido que está corrupto desde sus bases hasta el propio presidente, y que hemos dicho siempre que no vamos a llegar ni a ningún tipo de acuerdo con el Partido Popular. Con las demás fuerzas políticas del grupo sí, estamos dispuestos a negociar con cualquiera, pero con el Partido Popular nunca. Creo que tenéis cada uno vuestras estrategias perfectamente dictadas. Ahora basta ver lo que ocurre el 26 de junio. Nosotros vamos a ir un momentito a la publicidad y luego volvemos para discutir con nuestros dos invitados acerca de la actualidad, pero ya a nivel local, sobre lo que pasa en Ceuta. Volvemos enseguida. Se acabó el descanso, volvemos al trabajo y el trabajo ahora es analizar la actualidad de Ceuta, una actualidad que viene muy marcada por esta detención esta mañana sobre las 6:15 del presunto autor del tiroteo que acababa con la vida del MAPE este viernes. Esto me gustaría usarlo para analizar un poco cuál es la situación en cuanto a seguridad ciudadana en Ceuta, porque evidentemente provoca mucha alerta en Ceuta este tipo de tiroteos. Sin embargo, hay declaraciones contrapuestas. El Ministerio dice que la criminalidad ha bajado en un 10% y el Sindicato Unificado de Policía desmiente eso y dice que en Ceuta lo que hay es una enorme precariedad de efectivos. Esta situación, debido a todo lo que se está produciendo debido a estos tiroteos que ha habido en el fin de semana, ¿consideras que es algo puntual o que Ceuta realmente vive una situación de inseguridad ciudadana? Es una cuestión estructural, no solamente de seguridad ciudadana, sino de pobreza y de desigualdad. Yo recuerdo una manifestación que hicimos en su día cuando murió otro muchacho en El Príncipe, que bajamos desde El Príncipe hasta la delegación del gobierno
una marcha que hicimos. Yo recuerdo las miradas de muchas personas en las terrazas del Ulises y toda esta zona, cuando íbamos andando, unas miradas de extrañeza, como de decir, pues bueno, ¿qué hace esta gente aquí invadiendo nuestro remanso de paz, ¿no? Y fue muy llamativo porque yo recuerdo que vi como que había dos Ceutas diferentes. Y es que es verdad, existen dos Ceutas. Existe una Ceuta que vive muy bien, a la que los problemas que pasan en el Príncipe o en otras zonas de la ciudad le son completamente ajenos, como si no fuera con ellos, y que solamente le llama la atención cuando eso baja al centro. Recuerdo otro chaval que murió en la Marina, que ahí fue como, joder, hasta en la Marina. Que se maten en otro lado, pero en la Marina no, ¿no? Entonces, yo creo que en Ceuta hay muchísimos problemas con respecto a esta cuestión. Y bueno, con respecto a la seguridad, claro, se hablaba el otro día, ¿no?, de que en el Príncipe hay muy pocos efectivos de policía. No sé si era durante no sé cuánto tiempo, daba 3,5 o 4 policías. Sí, hubo una interpelación de Caballo sobre esto, claro. Y decían que daba el 60% del tiempo había 2 o 3 personas nada más allí. Eso no se puede consentir en una barriada que ya te digo que es que además tiene ese problema de violencia, pero como consecuencia de otro problema mucho más grave, que es lo estructural, ese problema de pobreza, de desigualdad, de marginalidad. Tenemos un gueto en el que vive prácticamente el 25% de la ciudad, que no es una cuestión, digamos, baladí, son muchísimas personas que viven al margen de lo que es la vida comunitaria de la ciudad, y eso es un foco que o se hace algo o seguiremos teniendo hasta que reviente de una manera mucho más flagrante y más grave. Melchor, ¿qué opinas? Yo pienso que es una falta de personal y aparte una falta de medios de lo que se está viviendo en el Príncipe y en el resto de la ciudad, que se está viviendo una inseguridad últimamente bastante notoria, pero que es lógico. También la gestión que está llevando el PP a cabo es malísima. Por ejemplo, la policía local no es lógico. Hace poco hemos tenido el debate con Hachuel del tema de la policía local en el Príncipe, y hay 3 policías locales para 18.000 personas que están viviendo en el Príncipe, y después el presidente de la ciudad lleva 6 guardaespaldas, ¿sabes? Es decir, para 18.000 personas 3 policías locales y para el presidente 6. Me parece un poco irrisorio, pero bueno, estamos acostumbrados a la gestión que está llevando a cabo el gobierno de la ciudad. Llevan 15 años así y no nos sorprende nada de lo que lleven a cabo, pero yo pienso que es una falta de personal sobre todo y de medios para poder llevar a cabo la gestión que necesita la policía. Bueno, quizá el tema de que haya seguridad o no es combatir un síntoma. Yo me gustaría hacerte una pregunta respecto a una cosa que ha apuntado Julio. Las causas que subyacen en esto, el mal de fondo, que no es la violencia en sí, sino lo que provoca que la gente se meta en este mundo, ¿cuál crees que obedece? ¿Desigualdad, falta de educación? ¿Qué? Todos los temas sociales, la falta, aparte de la falta de seguridad, la educación, el desempleo juvenil que tienen estas barriadas y el desempleo en general que tienen estas barriadas, el abandono escolar, y es que influyen muchísimos sectores, pero claro, es lo que ha dicho Julio, que es que hay 2 Ceuta, está la zona centro y después la zona de Jadú para arriba, que ya es otra Ceuta diferente, pero para el Partido Popular, no para los demás partidos de la oposición en Ceuta, pero está claro que existen 2 Ceutas y que cada vez la diferencia se va notando más, pero porque el Partido Popular no quiere y no hace nada por zanjar ese tema y que todo Ceuta sea una, pero la seguridad es algo importante. La delincuencia, los robos, la violencia, siempre tienen una causa, casi siempre, que es lo que hablábamos de la desigualdad y de un sistema socioeconómico, ¿no? Y luego ahí tú ves cómo son las soluciones de diferentes cuerpos ideológicos, ¿no? Por ejemplo, un partido como el Partido Popular, fuerzas conservadoras o reaccionarias, ante la subida de robos de latas de sardinas en los supermercados, su solución sería pues remodelar el Código Penal para hacer que el robo de sardinas sea algo mucho más grave. Cuando en realidad lo que tú tienes que hacer es preguntarte qué situación existe para que suban los robos de sardinas, para que cada vez haya más gente que necesita robar sardinas. Pues con el tema de la violencia es igual. Cuando tú ves que en un barrio ocurren tantos casos de violencia, de tiroteos, tú tienes que ver qué está pasando en ese barrio, cuáles son las consecuencias que hacen que la juventud que crece en ese barrio se vea abocada, sí, a acabar en el narcotráfico, en la delincuencia, en la violencia. ¿Por qué? Porque son peores personas que nosotros, porque son más malos de casa, tienen algo en el ADN diferente. No, es siempre una cuestión socioeconómica, absolutamente siempre. En los barrios marginales hay violencia. ¿Por qué? Porque son barrios marginales, porque son barrios pobres.
Pues estamos hablando de, como tú dices, un barrio de donde viven 18.000 personas. Claro, es un barrio, problema muy grave, porque ¿cómo consigues romper esa brecha social entre esas 18.000 personas y ese es otro porcentaje? Hace poco vinieron representantes de Podemos que estuvieron aquí, de Castilla-La Mancha y de no me acuerdo de dónde más, de Jaén, pues decían, y yo recuerdo la declaración, que habían notado que en Ceuta se vive en las mismas circunstancias que en el resto de la península de España, pero que aquí esas diferencias sociales están mucho más acusadas. Supongo que coincides con... Sí, ellos hablaban como, por ejemplo, tú veías a funcionarios en la península o trabajadores medios que tenían un salario bueno, pero inferior al de muchas personas de la misma condición aquí en Ceuta. Y luego veías a los pobres, por decirlo así, de la península, pero que no eran tan pobres como los que ellos veían aquí. Esa dualidad, esa bipolaridad que existe en Ceuta entre unos que tienen mucho y otros que no tienen absolutamente nada. Y el Príncipe es un caso paradigmático de ello. ¿Cómo se soluciona eso? Hombre, no hay una varita mágica y no se hace de la noche a la mañana. Ahora bien, sí es que hay que saber lo que no hay que hacer y hacia dónde sí hay que ir. Hay que hacer políticas públicas para esa barriada, hay que construir bibliotecas en esa barriada, colegios en esa barriada, centros sociales en esa barriada, hacer que esa barriada se sienta incluida en la vida comunitaria de la ciudad. Si tú dejas una allí y no construyes nada, no haces nada en ese barrio para que sea un sitio al que toda la ciudad vaya, porque existen cosas allí que repercutan en la cultura, en la educación, en los servicios públicos de todos, pues sigues teniendo ahí un foco de delincuencia y de violencia. Entonces lo que tú dices es que no habría que traer la gente del Príncipe al centro, sino llevar a la gente del Príncipe, del centro de otros barrios al Príncipe. Claro, es decir, para que se mezclen. Es una manera de crear comunicación entre los barrios. Por supuesto que en la barriada hay que hacer cosas. Y claro que también hay gente en el Príncipe que nunca ha salido del Príncipe, que hay que atraerla a que conozca la ciudad. Pero ¿cómo se hace eso? Es que creo que es una cosa que se hace precisamente también incluyendo a ese barrio, haciendo cosas en ese barrio, que ese barrio sea, que la ciudad sea una cosa, digamos, más homogénea y no tan dualizada o bipolarizada. ¿Coincides tú con esta radiografía en que en Ceuta están las circunstancias más extremas? Sí, más extremas. Tenemos un 40% de pobreza en Ceuta, un 80% de desempleo juvenil, tenemos la tasa más alta de abandono escolar de la Unión Europea. Pienso que es algo que influye mucho en que haya dos Ceutas diferentes. Como bien ha dicho Julio, hay una parte que está muy bien, pero no solo la parte centro, sino la parte de funcionarios, por así decirlo, que son las personas que viven muy bien en Ceuta por el plus de residencia, y otra parte que está muchísimo más marcada, que son los trabajadores normales y las personas que no tienen desempleo, que estamos ya rondando las 14.000 personas que tenemos desempleadas en Ceuta ahora mismo. Yo voy a decir una cosa que sé que no es nada popular, pero lo voy a decir porque es una cosa que pienso realmente. Bueno, si es tu opinión, perfecto. Todos sabemos qué religión profesan la mayoría de la gente que vive en el Príncipe. Son musulmanes, ¿verdad? Son musulmanes, sí. Nos imaginamos que fueran cristianos, que tuviéramos esa cantidad de cristianos marginados, que cada X tiempo hubiera un tiroteo en el que mueren cristianos, la gente se alarmaría. ¿Y por qué no hay tanta alarma? ¿Y por qué se permite que esté el Príncipe? Porque son musulmanes. También hay un problema de racismo, y eso hay que decirlo. No, es un punto de vista peculiar, pero bueno, pues creo que tiene cierta parte de razón. Y sobre esto que apuntabas de crear cauces de comunicación, vamos a cambiar de tema porque vamos a acercarnos al tema de la cultura y está relacionado con lo que dices, y lo voy a hacer citando dos noticias que han salido recientemente. Hablamos de la famosa estatua de Solidaridad que se ha comprado por un valor de 165.000 euros, y la noticia que está hoy en las portadas, que dice que Tingitana no se celebrará este año por falta de apoyo institucional. Estamos hablando de patrimonio artístico y de cultura. Y yo quería lanzar la pregunta: ¿es lícito en una ciudad como Ceuta, paro, desigualdad tal, que se invierta en cultura? ¿Cuánto se debe invertir en cultura? Y la pregunta que yo también lanzo es: ¿la cultura debe depender de la inversión de los gobiernos, de las ciudades, del Estado? ¿O que pensáis que la cultura debe surgir por sí misma y financiarse por sí misma? Bueno, yo pienso que el Estado, la administración pública, debe cuidar la cultura. La cultura no puede ser algo puramente mercantil. Yo siempre digo que hay que proteger las cosas que nos hacen mejores seres humanos de las garras de la lógica del beneficio, que también tiene que tener una parte de ello, pero también el Estado de Administraciones tienen que protegerlo. Ahora bien, lo que tú preguntas, ¿que directamente se ha financiado por el Estado o por la Administración, o que hay alguna manera de que se pueda autofinanciar? No lo sé.
No lo sé porque tampoco conozco cómo sería la otra opción, pero desde luego que el Estado tiene que cuidar la cultura y tiene que proteger el arte de la simple regla de beneficio. Los liberales económicos siempre están diciendo que si algo no es rentable, que se quite. Yo no estoy de acuerdo. Dicen, el cine español, que nadie subvenciona al cine español. Es que yo creo que el cine español es riqueza. A lo mejor puede no ser una gran riqueza, digamos, económica, que dice, no, es que no da dinero. Bueno, pero es que no tiene por qué dar dinero el arte. El arte nos tiene que hacer mejores seres humanos. La educación no tiene que dar dinero. La sanidad no tiene que dar dinero, no tiene que ser rentable. Hay cosas de la vida que no tienen por qué ser rentables, porque son rentables en otro sentido. Por tanto, claro que la administración pública tiene que cuidar el arte y la cultura. Y con respecto a estos dos casos, Tingitana y la estatua. Me parece una barbaridad que a la vez que se gastan 165.000 euros en una estatua, que por cierto, la artista cede una estatua a Torremolinos gratis y a nosotros nos la vende por 165.000 euros, que es una estatua. Arte y cultura, vale, pero es una estatua. En una ciudad con tanto paro, tanto fracaso escolar y tanta marginalidad. A la vez se le nieguen 180.000 euros a un festival como el Tingitana, que a mí me parece que es algo culturalmente muy rico, que además trae turismo, crea trabajo, crecimiento económico para la ciudad y un montón de cuestiones ya en cuanto a lo que decía antes de riqueza cultural y de vida en la ciudad. Me parece que Tingitana fue algo muy positivo, fue algo muy bonito, fue algo culturalmente loable y que a la vez que se destinan 165.000 euros a una estatua, se le nieguen 15.000 euros más a algo mucho más grande y mucho más productivo y mucho más rico culturalmente, en mi opinión, pues me parece una barbaridad que revela las prioridades artísticas o culturales que tiene este gobierno, que por cierto, Mabel Deu salía ayer diciendo que los que criticábamos el precio de la estatua era demagogia barata. Como siempre el PP solamente sabe apelar a la demagogia y al populismo cuando algo no le gusta, ¿no? Yo creo que los representantes del Partido Popular en Ceuta deberían tener más precaución con esas declaraciones, sobre todo por ejemplo en redes sociales. Tengo aquí algunas cosas de Carreira. Sé breve porque se nos acaba el tiempo. Carreira, que nos dedicaba a en redes sociales algunas cosas a gente de Podemos, que nos llamaba compis de asesinos, lameculos de Chávez con ese y Maduro, saqueadores de Venezuela. El otro día Jacob Bachuel volvía a compartir una foto falsa de Pablo Iglesias. Yo creo que los consejeros del Partido Popular deberían ser más precavidos y tener más respeto por aquellos que piensan diferente a ellos. De hecho, la misma pregunta. ¿La financiación de la cultura debe ser estatal o debe ser privada? Y te hago referencia a los dos gastos que se quieren hacer, los Tingitana y lo del tema de la inversión en la cultura. Yo pienso que el Estado tiene que apoyar a una parte que sea del Estado que apoye la cultura, porque es algo primordial en la sociedad hoy en día, y por otra parte que tendría que tener inversión privada y mantenerse por sí sola en gran medida para que siempre tenga distintos tipos de salida. Después lo que hemos estado hablando, lo del tema de Tingitana, a mí me parece hasta casi una falta de respeto por parte del gobierno que diga que no puede subvencionar a Tingitana cuando ha comprado una estatua por 165.000 euros, que no es solo 165.000, porque aparte el tiempo que va a estar la estatua, que también lo tenían que pagar, todas las obras que han hecho para montar la exposición que lleva a cabo en la Marina durante todo el verano, que al final ronda los 170 y pico mil euros la estatua. Aparte que es una estatua que se han acogido a un acuerdo plenario que es falso, que no es un acuerdo plenario, y no se dijo que se iba a comprar una estatua, se dijo que se iba a hacer un acto o llevar a cabo un homenaje a la solidaridad del pueblo. Pero esta gente siempre se acogen a los acuerdos plenarios, pero en vez de acogerse a un acuerdo plenario, que cumplan de verdad los acuerdos plenarios que se han llevado a cabo, no lo que a ellos les interesa, que es mentira. Aparte, es una estatua que nos la han querido vender a nosotros como una cosa que es mentira, porque la misma estatua estaba en otro pueblo de España con otro nombre diferente. Danza griega. Entonces que bueno, ellos se han querido acoger a esto, pero es otra mentira más del Partido Popular. Os agradezco vuestras opiniones y lamentablemente tengo que cortar ya porque tenemos que irnos a la publicidad. Un placer, Julio, Melchor, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Espero volver a veros pronto. Sin duda. A ti mañana. A mí mañana, sí, me toca. Y ahora lo que les dejamos es un momento con la publicidad y volvemos dentro de unos minutos para hablar con Ramón Galindo, que nos va a narrar cuál ha sido su desempeño al frente de las dos legislaturas que ha estado como como decano de la Facultad de Educación, Tecnología y Humanidades de Ceuta. Volvemos enseguida, no se vayan.
Bueno, pues ya estamos de vuelta y como les prometí anteriormente, contamos hoy con la presencia de Ramón Galindo, actual decano de la Facultad de Educación, Tecnología y... ¿Perdón? Economía y Tecnología. No termino de aclarar. Me digo actual decano porque, aunque su mandato termina dentro de unos pocos días, aún sigue vigente como el líder de esta facultad de Granada, Ceuta. Como el decano, sí. Como el decano. Bien. Han sido 2 mandatos, 8 años. Supongo que usted ha vivido un montón de cambios. Traslado del campus, adaptación al plan Bolonia y bueno, pues todas las novedades que han tenido este nuevo campus y todo lo que ha venido con todo el traslado. Cuando usted llegó al decanato, sí, ¿cómo se encontró, en qué situación se encontró la facultad? Bueno, yo conocía muy bien la facultad, porque no en vano llegué a ese centro del que actualmente soy decano, pues cuando tenía 17 años, a realizar mis primeros estudios universitarios de magisterio. Tengo 56 y prácticamente pues una parte muy importante de mi vida profesional, de mi vida académica, la he desarrollado ligado a ese centro en el que estudié. Fui maestro en la escuela de prácticas aneja a la antigua escuela normal y desde el curso 90-91, es decir, hace ya 25 años, pues soy profesor de ese centro. Entonces, cuando en el 2008 me presenté, ¿no?, y me eligieron para ser decano, pues es un centro que conocía bastante bien, conocía pues sus limitaciones, sus problemáticas, y a partir de ahí echamos a andar con un equipo de gobierno, con una serie de vicedecanos, vicedecanas, y bueno, pues hasta hoy, ¿no? Han sido 8 años y efectivamente en 2 mandatos, que es lo que tiene establecido los estatutos de la Universidad de Granada. Yo soy un firme convencido de que la renovación en los puestos, de que los mandatos, en el ámbito académico, pero creo que también en otros ámbitos, deben de tener unas limitaciones, y 2 mandatos y 8 años pues es tiempo suficiente para realizar proyectos. Bueno, lleva usted prácticamente toda una vida en esta facultad, porque bueno, aparte de, como dice usted, ha estudiado, ha desarrollado su carrera como profesor. Sí. ¿En qué especialidad? Sí, yo pertenezco al Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. Yo hice magisterio, después hice mi licenciatura en Historia, mi doctorado en Historia, hice mi cátedra también en la escuela universitaria asociado a la enseñanza de la Historia, y desarrollo pues mi labor académica enseñando pues asignaturas relacionadas con la didáctica de las ciencias sociales, de la geografía, de la historia. Y un día, pues se presenta usted, sale elegido como decano, y supongo que a partir de ahí empieza otro tipo de carrera donde ha introducido usted muchos cambios. ¿Qué diferencia diría que hay desde que usted ha sido decano? Bueno, evidentemente en estos 8 años Ceuta ha cambiado mucho, la Universidad de Granada ha cambiado y la facultad también, ¿no? Es decir, han sido 8 años muy, muy intensos, donde nos ha tocado afrontar toda una serie de retos, unos que venían impuestos desde el propio sistema universitario, desde la propia Universidad de Granada, y otros que venían también demandados más domésticos, en el ámbito doméstico, en el ámbito de la ciudad autónoma de Ceuta y de nuestra universidad. En relación con los primeros, pues fundamentalmente lo que tuvimos que hacer a partir de 2008, cuando llegamos y ya estaba en ciernes el plan Bolonia, el espacio europeo de educación superior, tuvimos que diseñar los nuevos planes de estudio. Entonces, cuando yo llegué, pues teníamos una serie de hasta 7 especialidades en magisterio que han quedado reducidas a 2. Teníamos los estudios en ciencias empresariales, que entonces tenían el rango de diplomatura, y teníamos también la diplomatura en ingeniería informática. Eso se transformó, ahora tenemos 5 grados con el rango de lo que antiguamente eran las licenciaturas. Sí. Tenemos el grado en Magisterio de Educación Primaria, Magisterio en Educación Infantil, Educación Social, el grado de Administración y Dirección de Empresa, que es lo que se ha transformado la antigua diplomatura en Ciencias Empresariales, y el grado en Ingeniería Informática. Eso supuso pues un esfuerzo de adaptación, un trabajo de equipo muy intenso en el que prácticamente pues estuvo involucrada toda la facultad. Diseñamos los planes de estudio, los pusimos en marcha en el 2010, en 2010-2011, en ese curso
académico, con toda una serie de novedades en cuanto a la dinámica de las asignaturas, a la estructura de los grupos, a la implantación de las nuevas prácticas, de los trabajos de fin de grado. Y en ese contexto hemos también ido introduciendo modificaciones a esos planes de estudio. Y recientemente pues hemos finalizado el proceso de renovación de la acreditación de 4 de las 5 titulaciones y nos queda solamente por renovar una, que la tendremos la semana que viene, concretamente el día 18, que es la de Ingeniería Informática. Es decir, que en ese sentido, desde el punto de vista exterior, pues yo diría que eso ha sido lo fundamental en estos 8 años y ha sido un trabajo intenso, ¿no? Y bueno, yo nunca tendré palabras suficientes para agradecer a las personas que me han acompañado, porque el decano por sí solo no es nadie ni hace nada, necesita de estar rodeado de un equipo, y en ese sentido yo siempre me he sentido muy arropado y muy apoyado por mi comunidad universitaria, por el profesorado, por el personal de administración y servicio y por supuesto por el alumnado, que es el destinatario fundamental de todo lo que hacemos. Decía que en el ámbito externo, ¿no?, lo que venía de alguna manera impuesto por el sistema educativo, sí, y por la universidad. En el ámbito más doméstico, más interno de la ciudad autónoma, pues evidentemente el reto más grande que hemos tenido que afrontar, y yo creo que con bastante éxito y estamos muy satisfechos, es el traslado de nuestras antiguas y queridas instalaciones de la calle El Greco, en la barriada del Morro, donde estuvo pues desde el año 64... hasta el 2013, prácticamente 50 años. Sí, quería preguntarle por eso, porque efectivamente, ¿no?, lo más visible que podemos hablar de cambios, y en esta época de muchos cambios que ha habido, ha sido el traslado físico. Claro que sí. Hubo varios retrasos, pero finalmente se consiguió ese traslado, y también quería preguntarle, ¿ha implicado el traslado un crecimiento en la facultad? ¿Han tenido ustedes más capacidad? ¿Han tenido más profesorado? ¿Cuál ha sido el crecimiento que ha habido? Bueno, evidentemente los cambios fundamentales, ¿no?, que ya digo, en septiembre de 2013 empezamos ya a funcionar en las nuevas instalaciones del campus. Ahora en septiembre pues hará 3 años, 3 cursos, y eso ha sido el fruto, y yo creo que yo nunca me canso de repetirlo, un ejemplo muy claro de cómo hay que rentabilizar los recursos públicos y de cómo las distintas administraciones pues tienen que trabajar de una manera leal y coordinada. Y ahí pues ha estado implicada la Ciudad Autónoma de Ceuta, por supuesto, ha llevado una parte muy importante, toda la parte financiera y de la rehabilitación del antiguo acuartelamiento del Teniente Ruiz, actual campus universitario, por supuesto nuestra universidad, también la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y el Ministerio de Educación. Entonces, claro, eso ha supuesto un cambio en las instalaciones tremendo. Hemos mejorado muchísimo, muchísimo. Nuestros estudiantes trabajan en muchas mejores condiciones. El profesorado desarrolla su labor también en unas aulas mejor equipadas, mejores, más dinámicas, más flexibles. El personal de administración y servicio igual, ¿no? Es decir, que ha habido ahí unos cambios importantes, ¿no? Desde el punto de vista numérico, si ha aumentado la plantilla, bueno, pues yo creo que en ese sentido los cambios que ha habido no han sido derivados del traslado, sino de la propia dinámica y del funcionamiento de las titulaciones. Yo creo que la plantilla hubiera seguido siendo la misma si hubiéramos estado en la antigua facultad. Es decir, no por mudarnos hemos conseguido más profesores, no, han venido los profesores que han sido necesarios, y todo esto hay que situarlo en un contexto de la profunda crisis económica que este país ha venido atravesando y que todavía estamos en ella, ¿no? Es decir, que con muchas limitaciones presupuestarias se ha hecho ese traslado. Porque ustedes han sufrido en el traslado el periodo de la famosa crisis y los recortes en educación. Exacto. ¿Cómo los han vivido ustedes? Bueno, pues hemos intentado ponerle nuestras mejores competencias, nuestras mejores destrezas, habilidades, mucha imaginación, mucho esfuerzo para intentar rentabilizar al máximo los recursos que efectivamente han ido menguando. Es decir, el campus de Ceuta, pues cuando yo llegué al decanato en el 2008, pues desde el Ministerio de Educación se le transferían a la Universidad de Granada casi 12 millones de euros para mantener los campus de Ceuta y Melilla. En la actualidad eso se ha visto bastante recortado, no llegamos a 8, 7 millones y mucho en una serie de años, ¿no? Evidentemente ha habido que hacer mucho esfuerzo. Claro, hemos tenido que hacer muchos esfuerzos, ¿no?, como lo han tenido que hacer otras administraciones y sobre todo numerosísimas familias de este país, ¿no?
Evidentemente siempre con el apoyo del rectorado de nuestra universidad, colaborando también pues con el Ministerio, colaborando con la Ciudad Autónoma, hemos intentado que lo fundamental, la calidad de la enseñanza, no se resintiera. Y yo creo que no se ha resentido, ¿no? Evidentemente, si hubiéramos dispuesto de más recursos, pues hubiéramos mejorado aún más las instalaciones, ¿no? Pero creo que situándolo en este contexto de crisis, pues tenemos que estar bastante satisfechos de cómo se ha afrontado esa situación y cómo se le ha dado respuesta pues, a las exigencias de la formación académica de nuestro alumnado. Sin embargo, sí que se han ampliado el número de programas, el número de cursos, el número de titulaciones que se ofrecen en estos últimos años. ¿Cuántas ha habido nuevas? No, titulaciones seguimos con las mismas. Es decir, lo que ha habido ha sido una transformación de las diplomaturas en grado. Al transformarse las diplomaturas en grado, ganábamos un año más en cada titulación. Pero las titulaciones son las mismas que teníamos en la antigua facultad, es decir, los 5 grados que le he dicho, ¿no? 3 del área de educación, administración y dirección de empresas e ingeniería informática. Pero sí había nuevas ofertas de posgrado entonces. En el posgrado, yo creo que esa es la asignatura que seguimos teniendo pendiente en la ciudad y que estamos trabajando mucho en ello. Nuestra rectora precisamente el lunes hizo una apuesta fuerte con la ciudad para ello, ¿no? Para trabajar y profundizar en el posgrado. Nosotros hemos tenido siempre lo que se llamaba un programa de doctorado, lo que ahora se conocen como los estudios de posgrado, ¿no? Ese programa de doctorado que se implantó en nuestra facultad en el año 2000, 99-2000, cuando se transformó precisamente la antigua escuela universitaria en facultad, pues ha tenido unos réditos muy importantes. Hemos tenido siempre muchos alumnos y alumnas. Han salido muy buenas tesis doctorales de ahí, muchos trabajos, ¿no? Y evidentemente todo se termina. Ese programa de doctorado tenía una fecha de caducidad, no se podía seguir con él por las nuevas normativas y bueno, hemos ido trabajando para transformarlo y que Ceuta no se quedara, el campus de la Universidad de Granada en Ceuta no se quedara sin estudios de posgrado, porque hay que darle una salida a nuestros graduados. Y ahí estamos, tenemos uno prácticamente cerrado en marketing e ingeniería e informática, tenemos otro de alfabetización e inclusión educativa, que yo creo que es muy bueno para el contexto de la ciudad, en el que se está trabajando para limar los flecos y las dificultades con las que nos estamos encontrando. Yo espero que pronto también sea una realidad. Tenemos el máster en formación del profesorado de secundaria, que también tiene bastante predicamento en nuestro campus. Bueno, y tenemos ahí también en el cajón, elaboramos y diseñamos en el contexto de las universidades andaluzas un máster en psicopedagogía que está ahí dormido esperando el momento para ver cuándo lo podemos, si es conveniente, ponerlo en práctica, ¿no? Es decir, que se está moviendo bastante el tema de los posgrados, ¿no? Con el espacio europeo de educación superior es casi una necesidad, ¿no? Que el estudiante, cuando finaliza sus estudios de graduado, pues realice una especialización a través de másteres, de lo que se conocen como estudios de posgrado. Además, yo mismo he asistido alguna vez a alguna presentación de colaboraciones entre las facultades de aquí de Ceuta y universidades de fuera de España. Sí, muchas. ¿Esto ha aumentado también estos últimos años? Eso es una de las cuestiones de las que estoy más satisfecho en mis 8 años de mandato. Es decir, que yo ahí nunca tendré palabras suficientes para agradecer la magnífica labor, ¿no? Que nuestros vicedecanos de Relaciones Internacionales, primero el profesor José Antonio Oliva Nacheca y después Juan Miguel Alcántara Pilar, han desarrollado. Es decir, ahora mismo no sabría cuantificarle el número de convenios que nuestra facultad tiene firmados en el área de educación, de empresariales, de informática, pero son muchísimos, son 60 y algo, 70, muchísimos, con universidades muy prestigiosas de Europa. Y bueno, pues anualmente mandamos a distintas universidades europeas un número importante de alumnos y alumnas, ¿no? De los distintos estudios. Y lo que es más importante, muchos profesores también y profesoras. Y recibimos a muchos profesores y profesoras de las universidades más dispares del espacio europeo. Y yo creo que esa es la mejor carta de presentación de Ceuta. El acoger a alumnos y alumnas Erasmus, enviar a nuestros alumnos
son los mejores embajadores que podemos tener. El profesorado que viene aquí se va encantado, cuando viene quiere repetir, hay muchos que han repetido, porque no se esperan esta ciudad, ¿no?, tan acogedora, tan variopinta, y que es un laboratorio para tantas cuestiones desde el punto de vista académico, ¿no?, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de las culturas, de la economía y de las nuevas tecnologías. Y yo creo que es una de las cuestiones, ya le digo, en las que como decano estoy satisfecho, ¿no?, de que hemos puesto nuestra facultad y nuestra ciudad en la primera división europea. Alumno del laboratorio, Pilar Aranda, la rectora de Sí. la Facultad de Granada, ya mencionó en su visita que a nivel de investigación socioeconómica, algunos de los proyectos de investigación que se están desarrollando en la facultad podrían repercutir en beneficio para la ciudad. ¿Esto cómo podemos llegar a verlo desde fuera de la facultad? Bueno, vamos a ver, yo creo que es que cualquier investigación que se haga en la universidad tiene que transferir su conocimiento y su resultado a la sociedad. Si no es así, es una investigación fallida, lo que llamamos una investigación. La investigación cuesta mucho dinero y se hace con fondos públicos y evidentemente tiene que traducirse en el entorno, en mejora para la calidad de vida y de las condiciones de vida de los ciudadanos de ese entorno. Hay resultados de la investigación que se manifiestan de forma casi inmediata y otros pues que hay que esperar un cierto tiempo, ¿no? Hay muchos estudios, desde nuestra facultad y desde la Universidad de Granada se han hecho muchos estudios que tienen a Ceuta y su entorno como objeto, como ámbito, ¿no?, de investigación. Estoy pensando, por ejemplo, en recientes estudios que se han hecho desde el punto de vista socioeconómico centrado en el ámbito turístico, en proyectos, ¿no?, desde el punto de vista educativo, que es el campo en el que me muevo más cómodo y trabajo más, ¿no?, pues también sobre temas de cooperación al desarrollo, sobre el tema de relaciones intra e interculturales, sobre el tema del fracaso escolar, sobre el tema del abandono escolar temprano. Se hizo hace unos años una investigación muy buena y muy profunda entre los campus de Ceuta y Melilla sobre el absentismo escolar, una investigación financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, pero desarrollada por los dos campus, en el que participaron profesorado de ambos campus, y bueno, pues eso evidentemente es aportarle una información valiosísima a las personas que trabajan directamente en el campo educativo, por supuesto a los maestros y maestras, al profesorado de secundaria, a los gestores de la educación en Ceuta, a los políticos que se encargan de esa labor, para ver cómo tienen que reorientar sus actuaciones para reducir ese alto índice de fracaso y de absentismo escolar que hay en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sobre todo si los comparamos con el conjunto del Estado español. Precisamente ese tema, un tema que es muy polémico en Ceuta, es este fracaso y abandono escolar. Ustedes en la universidad llegan cuando realmente reciben a los alumnos una vez que ya superan las etapas básicas y medias. ¿Cómo se encuentran a los alumnos? ¿Están bien preparados los alumnos de Ceuta que llegan a la universidad? Bueno, yo particularmente percibo que, bueno, como en cualquier otro ámbito en las carreras que tenemos, hay evidentemente alumnos que llegan con una mejor formación que otros, ¿no?, pero por supuesto tienen los niveles básicos para poder afrontar una carrera universitaria. Todos han superado la prueba de acceso a la universidad, ¿no?, la que coloquialmente se conoce como la selectividad, o vienen de ciclos formativos de nivel superior. Y bueno, pues yo no doy clase en primero de los grados, pero sí tengo asignatura en segundo y en tercero, y bueno, pues creo que sí, que tienen las competencias, las destrezas, las habilidades suficientes pues para afrontar una carrera universitaria. Y dado el volumen de gente joven que hay en Ceuta, el número de alumnos que empiezan los estudios primarios y secundarios, ¿qué porcentaje en comparación con el resto de España luego hace la transición de secundaria a la universidad? Bueno, claro, es que esa pregunta tiene difícil respuesta, porque todos, o yo diría que una mayoría de los alumnos que finalizan los estudios preuniversitarios se salen fuera de Ceuta, se van a estudiar a Granada, se van a estudiar a Sevilla, a Málaga, a Cádiz, incluso a otros lugares, ¿no? Nosotros tradicionalmente venimos recibiendo en nuestra facultad en torno a, yo diría que no muchos más de 200 alumnos, ¿eh? Entonces, en primero, entre las distintas titulaciones, habría que ver cuánto alumnado de esa promoción comenzó en su momento en los niveles básicos y primarios, ¿no?, en educación infantil y educación primaria. Yo esos datos actualmente no los tengo, pero sí soy consciente, sí lo sé, que hay muchos alumnos y alumnas que se quedan en el camino, que
se quedan. Sobre todo, pues quizá el bache más grande está al finalizar la secundaria obligatoria, el segundo ciclo de secundaria obligatoria, el 14-16, en su paso al bachillerato. Hay muchos alumnos y alumnas que ese último salto de la enseñanza ya obligatoria a la posobligatoria que implica el bachillerato no lo hacen. Después, al finalizar el bachillerato, yo creo que una gran mayoría de los alumnos que finalizan el bachillerato, ya digo que no tengo ahora mismo los datos por delante, pero yo creo que una gran mayoría, un porcentaje muy alto del alumnado que finaliza el bachillerato sí llega a la universidad, sí empieza. Nosotros tenemos una universidad que afortunadamente en los últimos 30 a 35 años, coincidiendo con la transición democrática, pues la universidad se ha democratizado mucho en cuanto a su funcionamiento interno, los gobiernos universitarios, las elecciones y demás, pero también se ha democratizado mucho de cara a la sociedad. Yo recuerdo cuando yo empecé mis estudios universitarios a mediados de los 70, pues había muchas personas que no podían acceder a la universidad, que había muchas trabas económicas y culturales de distintos tipos, ¿no? Sistémicas, y sin embargo ahora yo creo que cualquier ciudadano español que quiere acceder a la universidad pues tiene muchas posibilidades de hacerlo. Antes, no sé si usted recuerda ese concepto que había cuando yo estudiaba también, que era el que era bueno iba a la universidad y el que no se quedaba haciendo FP. Sin embargo, estos últimos años nos han estado incentivando que el FP es una opción válida y estupenda para conseguir trabajo, y sobre todo incluso he visto el fenómeno, porque yo mismo lo he pasado, de haber estudiado una carrera universitaria y luego después, posteriormente, haber tenido que hacer un FP para poder acceder a un puesto de trabajo. Este fenómeno, ¿quién diría usted que debe ir a la universidad? ¿El que aspira a trabajar o el que tiene un interés en la investigación? ¿A qué mundo está orientada la universidad y a qué mundo está orientada la formación profesional? Una pregunta bastante peliaguda, ¿no? Sí. Yo creo que en general la universidad española está bastante masificada, ¿no? Es decir, hay una obsesión social, quizás por una herencia cultural, ¿no? Que se consideraba como la universidad es igual a sinónimo de éxito social y de éxito académico y de éxito laboral, sí, de la que todavía no nos hemos separado, ¿no? Y efectivamente, como usted decía muy bien, la formación profesional, pues como se consideraba como de un segundo estrato, ¿no? De un segundo nivel de importancia académica y por lo tanto también social, ¿no? Yo creo que esa barrera hay que romperla, ¿no? A la universidad, pues evidentemente debe y puede llegar toda aquella persona que quiera realizar una carrera universitaria, pero no hay que menospreciar socialmente a aquellas personas que muy dignamente lo que quieren es incorporarse cuanto antes al mercado laboral desde el punto de vista de una buena formación cualificada, vía formación profesional de segundo, de tercer grado, que las tenemos muy buenas en España y muy buenas en esta ciudad, unos ciclos formativos muy buenos y que les permiten acceder al mercado laboral. Fíjese, nosotros recibimos en nuestra facultad a muchos alumnos y alumnas que vienen de los ciclos formativos. En la segunda o la tercera clase ya los distingue. Vienen con un cierto nivel de madurez personal, llegan algo mayores, de madurez formativa, de madurez profesional. Yo tengo, por ejemplo, ahora mismo una asignatura en educación social, ¿no? Sobre el TIC, educación y cambios sociales, donde tengo unos 40 y tantos alumnos y hay 10 o 12 que vienen de los ciclos formativos. Y se les ve que vienen bien formados, que han dicho, bueno, he terminado mi ciclo formativo con este escenario de crisis y de grandes dificultades para acceder al mercado laboral, voy a aprovechar para seguir formándome. Hace unos años se hubieran incorporado a lo mejor directamente al mercado laboral y ahora han decidido seguir estudiando en la universidad y se les nota su formación, ¿eh? Son alumnos que vienen con una formación muy buena. Sí, es curioso esto que le comentaba, porque al final no ha sido una progresión de FP a universidad, sino que hoy día, cuando yo estudié un ciclo superior y me encontré que tanto yo venía de la universidad y he tenido compañeros también de la universidad que estábamos estudiando FP. La entrevista se nos va a acabar. Yo la verdad es que estoy aprendiendo a hacer estas entrevistas y lo que estoy aprendiendo es que me encanta porque aprendo un montón de cosas y al final siempre se me queda corto, así que la última pregunta siempre ruego que sea muy breve porque es que tenemos que irnos ya. Y esta pregunta va a ser, se va usted, vienen nuevos candidatos, pero ¿cuál es su asignatura pendiente? ¿Qué se deja usted por hacer? Madre mía. Si tuviese que elegir algo importante. Dejar por hacer. Pues haber conseguido que el alumnado se implicara mucho más en el centro, que vieran el campus no solamente como un sitio para ir a recibir docencia, sino como
un compromiso de desarrollarlo más, ¿no? Y quizás pues también haber dedicado más tiempo, más esfuerzo, o haberlo dedicado de otra manera a mejorar la coordinación docente entre todo el profesorado del campus. ¿Y ahora qué? ¿Qué le viene ahora? ¿Dar Pues clase? seguir con mi vida habitual, evidentemente ganar tranquilidad, ganar, yo diría que calidad de vida, ganar tiempo, ganar ocio, y bueno, pues recuperar cuestiones que tenía algo abandonadas, ¿no? Tengan en cuenta que han sido 8 años de decano, pero es que del 2004 al 2008 fui coordinador del aula provincial de la Universidad de Mayores aquí en Ceuta cuando la pusimos, y fueron también otros 4 años de gestión, es decir, que llevo en total 12 años dedicado a la gestión, compaginándolo con la docencia. Pero evidentemente la docencia se resiente también la vida familiar, se resiente tu ocio, me encanta la lectura, me encantan el club de lectura que tenemos aquí, últimamente lo tengo abandonado, mis amigos José Antonio Alarcón y Rosa Ramón todo el día me están criticando, y ahora pues ya podré otra vez incorporarme a trabajar con ellos en ese club de lectura y pues empezar de nuevo a retomar algunas investigaciones que tenía con mis alumnos y alumnas. Continuar con la vida universitaria y la vida personal, pues sin la presión del decanato, ¿no? Que con esa vida profesional de una manera estupenda, y yo le agradezco que haya estado en este programa Gran Vía. Nosotros nos vamos a despedir ya porque, bueno, se nos acaba el tiempo, pero mañana volvemos a la misma hora y como siempre. Y yo le doy un apunte por si se le ocurre a usted transmitírselo a los siguientes que ocupen el cargo. Quizás sería interesante hacer en el campus un taller de teatro, barriendo para casa. Pues me encantaría. De hecho, tengo experiencias en épocas históricas en las escuelas de verano ligadas a la escuela antigua de magisterio, de hacer cuestiones de teatro. Me acuerdo de mi querida amiga y compañera Mari Forte, ¿no? La profesora Mari Forte, que ponía en marcha el teatro, de Isabel Morán, que lo ponía, y yo estoy seguro que la persona que me sustituya pues acogerá esa idea con muchísimas ganas, o sea que plantéesela, yo se la trasladaré también. Pues lo plantearemos, y ya como decía, nos despedimos porque se nos acaba el tiempo por ahí. Mañana volvemos, como siempre, Gran Vía llegará aquí para contarles toda la actualidad nacional y local. Hasta mañana, no se lo pierdan.